Hoy quiero hacer mención a un hecho importante que tiene que ver con la industria petrolera. El 24 de julio pasado se han cumplido 50 años de la creación, la fundación de Petroperú como empresa del Estado. Una empresa que en estos 50 años, gracias a sus trabajadores, a sus ingenieros, a sus técnicos, a su personal obrero y empleado, pero sobre todo a los sindicatos, tiene vigencia y tiene presencia, porque hay dos etapas en Petroperú. La etapa va de su fundación hasta los años 92, cuando el gobierno del presidente Fujimori decide privatizar por partes una empresa rentable, una empresa estratégica, una empresa vital para la economía. ¿Y por qué fue así? Porque en el periodo 86-90 la empresa fue sometida a un proceso, como todas las empresas públicas, a un proceso de subsidio indiscriminado, donde era más caro comprar un litro de Inca Kola, espero que no me hagan juicio por eso, ¿no? Un litro de Inca Kola, que un litro de combustible. Entonces, Petroperú le costaba un galón promedio de combustible 52 centavos de dólar, pero por política del Ejecutivo, señor García Pérez, tenía que vender a 20 centavos. Entonces, año a año, mes a mes, día a día, acumulaba pérdidas. En ese escenario, Fujimori, en 91-92, decide privatizar Petroperú como el conjunto de las empresas estatales. Ya hemos hablado al respecto, ¿no? Que entre el año 92 al año 96 se privatizaron unidades importantes como Refinería La Pampilla, Solgas, filiales como Petromar, Transoceánica, Los Grifos, pero a pesar de ello, a pesar de una serie de mecanismos que la descapitalizan, tanto ayer como hoy, por ejemplo, entre el 2001 al 2015, no reconocían la devolución del IGB por vender en la Amazonía un promedio de 200, 300 millones de soles anuales, porque Petroperú no podía recuperar el IGB de la venta de combustibles en la Amazonía por ser estatal. O sea, por ser estatal, en otras palabras, le metían cabeza. Tampoco hay contratos, por ejemplo, de arrendamiento de las plataformas marinas, contratos lesivos por los terminales, mecanismos descapitalizadores como asumir las deudas por la estatización de los activos de la Belco. Es decir, a pesar de una serie de mecanismos, partidas inusuales, Petroperú es rentable. No solamente es la empresa número uno, ¿no?, en cuanto a la generación de ingresos, como podemos ver aquí, es la empresa durante casi todos los años ocupa el primer lugar en los ingresos, y a pesar de los mecanismos que la descapitalizan, es la empresa que cubre el mercado nacional de combustibles en un 52%, 50%. Y Petroperú llega allí donde no llega el privado. Esto es importante de señalar porque sin combustibles la economía no camina. Pero no solamente es rentable en términos estratégicos, sino que también en términos de la competencia. Miren, del año 19, de 1997 al 2018, en este periodo, fíjense, más de 20 años, en la práctica, los ingresos y las utilidades operativas que ha generado Petroperú son superiores a la empresa de la competencia Repsol La Pampilla. La diferencia, las utilidades de Petroperú se quedan en la economía peruana, las utilidades de la transnacional española se van a España. Entonces, de ese punto de vista, estamos hablando de una empresa que genera 14, 15, 16 mil millones de soles en ventas anuales y utilidades mucho menores que no llegan a los netas, a los 400, 500 millones de soles. ¿Y ello por qué? Porque justamente existen una serie de mecanismos que la descalifican, que la descapitalizan, y eso es cuestión que debe superarse. Y más urgente es ahora
cuando tenemos que es una empresa que se está modernizando y se está modernizando de tal forma que sus activos, sobre todo sus activos fijos, están aumentando de manera significativa. Miren ustedes, a más de 24.000 millones de soles son sus activos a 2018. ¿Y ello por qué? Porque son activos que son el resultado de la inversión en la modernización de la refinería. Pero, lamentablemente, no solamente se está modernizando la refinería, sino que también están saboteando el oleoducto norperuano, que ha sido vital. Por eso, en estos 50 años de vida de Petroperú, yo quiero rendir homenaje primero a los trabajadores, al conjunto de los trabajadores, a los trabajadores sindicalizados que han defendido la empresa, pero particularmente a los trabajadores que el año 1996 fueron despedidos por defender el patrimonio nacional. Me estoy refiriendo a esos 85 trabajadores de Talara que fueron despedidos por oponerse a la privatización de la refinería de Talara. Hoy, el presidente del directorio de Petroperú no sería presidente de Petroperú sin esas luchas de estos sindicatos, de estos trabajadores, de estos frentes de defensa, es decir, de la población organizada. Y hay que reconocer también aquí a personalidades democráticas como Gustavo Momellona, Javier Descanseco, el ingeniero Carlos Repeto, el periodista Raúl Wiener, los frentes, los comités de defensa del petróleo, el foro de soberanía energética, periódicos como La República, La Primera, Diario 1, radios como Cutibalú. Es decir, tenemos que agradecer a un conjunto de población organizada, porque si no, prácticamente Petroperú hubiese estado privatizada al 100%, porque le quitaron los campos petroleros, le quitaron los terminales, le quitaron la refinería de La Pampilla, le privatizaron los lotes, lote 10, lote 8, el lote Z2B, es decir, lotes rentables que han dado orígenes a grupos económicos como Graña y Montero Petrolera, con el lote 1, el lote 5 y ahora los lotes 3 y 4 en Talara. El lote 8 permitió que Pluspetrol sea lo que es, gran accionista en Camisea. Por ello, lo importante para que Petroperú sea fortalecido y pueda pagar el endeudamiento que tiene de los 5.000 millones de dólares para la modernización de la refinería de Talara, es importante y fundamental la integración vertical. ¿Qué significa esto? Que tenga lotes petroleros, esos lotes que están próximos a su vencimiento, ahorita, el 2021, el 2023, el 2025, me refiero al lote 10, al lote 1, al lote 3, 4, al 6, 7, al Z2B y sobre todo al lote más importante, al lote 192 de la selva, que antes era el lote 1AB. Entonces, esto, más la transparencia que debe haber en los manejos de la empresa, porque la lucha contra la corrupción, que es un objetivo que se ha propuesto el presidente del directorio y que yo comparto, tiene que hacerse conjuntamente con la transparencia. Por eso sería bueno que se transparenten todos los pagos, los arreglos con los privados y se den a conocimiento, porque quien no la debe, no la teme. Por lo tanto, en estos primeros 50 años, Petroperú, para que sea fortalecida, necesita la integración vertical. ¿Qué significa esto? Producción propia de petróleo, porque resulta un absurdo que Petroperú tenga que comprar el petróleo que antes producía y tiene que pagar precios internacionales. Petroperú, sin grifos propios, no va a haber regulación efectiva en el mercado de combustibles si Petroperú no tiene por lo menos unos 20 grifos en Lima, ¿no? 15 grifos en las principales ciudades para que pueda compensar el poder que tienen las cadenas de distribución privadas que están organizadas con los grandes distribuidores. Que Petroperú es rentable, pero puede ser más rentable si tuviese la integración vertical. Por estos 50 años, mi saludo fraterno a toda la familia, tanto a la Asociación de Jubilados de Petroperú, a todos aquellos que hicieron posible que Petroperú hoy día sobreviva. No necesitamos que sobreviva, necesitamos que se fortalezca.